Así que mis queridos hermanos, bienvenidos. Bienvenidos a aquellos que siguen este mensaje allí en Piura Norte, a 1000 kilómetros de Lima. Siguen este mensaje en la avenida San Luis, en la sede, allí en San Borja. Siguen este mensaje vía internet y a ustedes, por supuesto, a cada uno. Este es el tema que nosotros queremos compartir con cada uno de ustedes. Salvado para ser discípulos. La mayoría, si no todos, hemos nacido en el seno de una familia y sabemos que pertenecemos a dicha familia por dos características. Una interna, por lo que hemos heredado de nuestros padres, su personalidad, temperamento, rasgos físicos que hace que sepamos que pertenecemos a esta familia. Y la segunda es por las características sociales y culturales que hemos aprendido en el seno de nuestra familia, los principios, los valores, los estilos de vida, etcétera, que vamos aprendiéndolo permanentemente y eso hace que nos vayamos identificando con nuestra familia. Estas dos características también se ve dentro del seno de la familia cristiana y queremos compartir el primer punto. La fe en el Evangelio de Jesucristo nos da la salvación. Efesios, el capítulo 1, el verso 13. Acompáñenme por favor allí en la palabra. Efesios 1, el versículo 13, nos dice claramente allí, miren, en Él, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En él también vosotros, dos verbos, habiendo creído en primer lugar el mensaje del evangelio que se nos predicó y habiendo en segundo lugar creído, hacemos uso del ejercicio de nuestra voluntad, tomando la decisión después de escuchar el evangelio. Esto hace entonces que produzca en nuestras vidas en lo que el evangelio del apóstol Juan le llama el nuevo nacimiento. Cuando escuchamos el evangelio, cuando creemos en el evangelio, pero no es un creer como una acepción intelectual a través del cual podemos decir estoy de acuerdo y simplemente intelectualmente acepto, reafirmo que también estoy de acuerdo, pero es más que asentir intelectualmente. Creer es poner toda nuestra confianza. Creer es reconocer que yo soy ese pecador por quien Jesucristo murió en la cruz. Creer es reconocer que necesito el perdón de Dios, que necesito un cambio de vida. Y después que escucho el mensaje del evangelio, confío poniendo toda mi vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo, comprometiéndome a vivir la realidad del evangelio cada día en mi vida, esperando en Él, confiando en Él. Esto es lo que significa creer, es poner la vida totalmente, rendirla a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en el verso 13 nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Como consecuencia se produce el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versos 7 y 8. Nicodemo, un hombre religioso. Nicodemo, un hombre que ha sido instruido en la ley de los judíos, pertenece a la secta de los fariseos, maestro en el pueblo de Israel. De repente escucha de un tal Jesús un mensaje revolucionario, un mensaje fresco, un mensaje nuevo, un mensaje que tiene poder para cambiar la vida, y empieza a surgir inquietudes, interrogantes, angustias. Pero como es alguien importante en el pueblo de Israel,
alguien que se ha prohibido en el Sanedrín, en la reunión de los ancianos que gobernaban al pueblo de Israel, que todo aquel que escuchara o creyera en Jesucristo sería expulsado de las sinagogas, sería expulsado probablemente de formar parte del Sanedrín, pero en su corazón empiezan a surgir inquietudes, en su corazón empiezan a surgir interrogantes, y de noche, a hurtadillas, viene a buscar a Jesús en la penumbra para que no pueda ser reconocido, y viene y se presenta ante Jesús y le dice: Maestro, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús, conociendo el corazón de Nicodemo, pero su necesidad, le dice: tú, siendo maestro de Israel, ¿no conoces estas cosas? Y en el verso 7 y 8 de Juan, miren, lean conmigo lo que dice el Señor Jesucristo ahí en el verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y el Señor Jesús, conociendo la necesidad de Nicodemo, va directamente al punto y le dice: tú necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Yo no sé cuáles son las interrogantes, las inquietudes que se levantan en tu alma por lo cual estás este día sentado aquí entre nosotros. Pero quiero decirte que Jesucristo es el único a través del Evangelio que tiene las respuestas para las interrogantes más profundas que se levantan de tu alma. Y Él puede satisfacerlas verdadera y completamente, totalmente, todo tu ser. Él conoce tu necesidad, Él conoce las inquietudes de tu vida y Él tiene las respuestas. A Nicodemo le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Esa misma demanda, esa misma oferta hoy en día, el Señor Jesucristo también te dice a ti: es necesario nacer de nuevo, tener un nuevo comienzo, tener una nueva vida totalmente en Dios, donde el poder de Dios por medio del Espíritu Santo que viene a tomar tu corazón, tu vida, te da nuevas fuerzas para vivir de una manera diferente, con nuevos principios, nuevos valores, nuevas formas de percibir este mundo y vivir en este mundo totalmente diferente. Un nuevo comienzo. Esta es la propuesta de Jesucristo a través del nuevo nacimiento. Y miren Efesios, el capítulo 2, el versículo 8, lo que nos dice allí el apóstol Pablo en el verso 8: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo. La salvación es gratis. Nada tú y yo podemos hacer para obtenerla. Simplemente, después de escuchar el Evangelio, por fe, creer en el Evangelio, apropiarme de ella para mi vida. Entonces, como consecuencia, viene el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo que toma el control de tu vida, toma tu corazón y allí se posesiona para vivir cada día por la eternidad. De esta manera entonces entendemos que es una gracia, es un regalo. Toda la educación, toda la cultura, todas las buenas intenciones, por más preparado y educado que seas, no podrás cambiar los apetitos de tu corazón, de tu carne, porque vas contrario al plan de Dios. Solamente el nuevo nacimiento, entonces, en tu vida, que es una gracia, que es un regalo, puede traer este cambio total y radical en tu corazón. Por gracia sois salvos por medio de la fe. En primer lugar, entonces, la fe en el Evangelio de Jesucristo nos da la salvación. En segundo lugar, la fe en el Evangelio de Jesucristo nos da la regeneración. Son dos cosas
que no puedo hacer nada por obtenerlas. Allí tengo que venir cual recipiente en pasivo a ofrecerme y decirle: Señor, hazlo para mí. Lo necesito, lo deseo, te creo. Y es la obra de Dios quien hace este cambio total en nuestras vidas. Pero la regeneración es la parte de la doctrina de la salvación. Algo importante que si tú y yo entendemos qué cosa es la regeneración, esas inquietudes que se levantan hoy en día y que por años en la iglesia cristiana se ha discutido el tema en foros, conferencias, y todavía probablemente en la vida de muchos de los cristianos está esa interrogante: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Y es un tema entonces que no se ha agotado todavía. Es un tema que sigue en discusión, pero si entendiéramos la doctrina de la regeneración, podríamos tener el consuelo, la esperanza y la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué cosa es la regeneración? Podría darles una definición para que pudiéramos entender. Escuchen, por favor. Podemos definir la regeneración como un acto drástico y dramático que el Espíritu Santo lleva a cabo en la naturaleza humana caída, que hace que cambie totalmente la concepción que esa persona tiene. Ahora podemos describirlo como un nuevo hombre, una nueva mujer que busca, encuentra y sigue a Dios en Cristo. La regeneración entonces es obra del Espíritu Santo. Cuando creemos, viene y toma posesión de nuestras vidas, y la naturaleza de pecado, que es contraria a vivir de acuerdo al plan de Dios, empieza a ser transformado o produce una transformación instantánea, dramática y drástica que se produce allí en nuestro interior. Y esto lo podríamos ilustrar a través de una fábula que se da en un diálogo entre una rana y un alacrán, para poder entender esto de la regeneración. Ahí había sucedido una inundación. Un alacrán quería pasar de este lado del río al otro lado, pero le era imposible. De repente observa que en medio del río está una rana flotando, y se produce un diálogo entre el alacrán y la rana. El alacrán le dice: por favor, ayúdame a pasar del otro lado para poder ser salvo y no morir inundado por las aguas. La rana le dice: esto es imposible. Tú vas a incrustarme en las tenazas, vas a inocular tu veneno y me vas a matar. La rana le dice, el alacrán le dice: por favor, te prometo, ayúdame, no voy a hacer esto, solamente ayúdame. Tanta fue la insistencia del alacrán que finalmente la rana accede. El alacrán sube, se posa sobre el lomo de la rana, y la rana empieza a trasladarlo al otro lado, y muy cerca a la orilla el alacrán le clava sus tenazas y le inocula su veneno, y la rana, casi agonizante y muriendo, le dice: pero tú me prometiste, tú me dijiste que no ibas a hacer esto, que no me ibas a matar. Por eso accedí a ayudarte para trasladarte al otro lado. ¿Por qué lo hiciste? Y el alacrán le responde y le dice: lo siento, no puedo contra mi naturaleza. Así soy yo. Así soy yo. Y por supuesto, el hombre tiene muchas buenas intenciones. Quiere cambiar su vida cada año nuevo. Se propone cambiar la vida, hacer planes. Empieza el primero, el segundo, el cuarto día, y nos damos cuenta que nuestra naturaleza es más poderosa, que nos arrastra a hacer lo malo que no queremos hacer, y lo bueno que sí queremos, nos damos cuenta que no podemos hacerlo. Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza de pecado, entonces nos lleva, por más intenciones buenas que tengamos.
y podemos terminar diciendo, lo siento, así soy, así es mi naturaleza, no puedo cambiar y me entrego totalmente y me rindo a vivir una vida de pecado, una vida entregada al vicio, una vida entregada al desenfreno y al descontrol. En la Biblia se habla en dos partes sobre la regeneración. En Mateo una vez y en el texto que vamos a referirnos la otra vez. Tito 3, el capítulo 5. Lean conmigo por favor Tito, el capítulo 3, el versículo 5. Allí leemos del apóstol Pablo, escribiéndole a su discípulo, a Tito, lo siguiente: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, por el lavamiento de la regeneración. Se produjo a través del Espíritu Santo. Nuestra naturaleza de pecado fue renovada, transformada, cambiada de manera drástica, de manera dramática, viniendo el Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros, haciendo de nuestros cuerpos templos del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que Dios hace, esto es lo que Dios ha hecho en los hombres y mujeres que creyeron en el Evangelio, pusieron sus vidas en manos de Jesucristo después de oír el Evangelio de Jesucristo. Pero también en segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 4, nos dice el apóstol Pedro lo siguiente. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 4 nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, por medio de las cuales esas son las profecías, que ya está desde el Antiguo Testamento, que ya estaba profetizado allí en Ezequiel, en el capítulo 36, que recibiríamos un nuevo corazón, que el Espíritu Santo vendría a morar en nuestro interior para capacitarnos para cumplir la ley de Dios, para capacitarnos para vivir en obediencia a Dios. Esto entonces, ahora el apóstol nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hay que subrayar esto allí: para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dos cosas que allí se forman como aliados. En primer lugar, toda la filosofía de este mundo que quiere arrastrarnos, mas los deseos desordenados de nuestro interior se coluden como quien forma una alianza estratégica para vivir en una total desobediencia, en una total rebeldía contra Dios. Pero cuando creemos en el Evangelio de Jesucristo, se produce en nuestro interior la regeneración, la obra del Espíritu Santo, transformando nuestro corazón, haciéndonos ser partícipes de la naturaleza de Dios. Tenemos la simiente de Dios en nuestro corazón. Somos hechos partícipes del plan de Dios, no solamente en función de la eternidad, sino de la realidad presente. Hoy Dios habita en nuestros corazones si hemos creído en Jesucristo después de escuchar el Evangelio. Y esta es la oportunidad que también cada uno de los que están aquí pueden, al salir de este lugar, llevar en su corazón esta realidad, esta experiencia de vida y vivirla. Un hermano me decía el día de ayer: hace muchos años yo era una persona entregada al alcohol, era casi alcohólico, pero ahora, me decía, no sé qué ha pasado, no tengo necesidad de tomar. Me gustaba la salsa y no había baile donde yo no estuviera. En mi casa todo el día escuchaba la salsa y me ponía a bailar, y a todas las fiestas iba. Hoy día ni siquiera la escucho
y no sé qué está pasando en mi interior. Cuando se produce la regeneración, la obra de Dios en tu corazón, muchas veces no sabrás explicarla conceptualmente qué es lo que está sucediendo, pero tú empezarás a experimentar una transformación en tu interior, nuevos anhelos, nuevos intereses, nuevos deseos, nuevas fuerzas, nuevos valores empiezan a gobernar tu mente, empiezan a gobernar tu corazón. Y como el ciego que fue sanado, puedes llegar a decir: antes era ciego, mas ahora veo. Y vives la experiencia de la regeneración en tu interior. Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 9. Miren lo que nos dice el apóstol Juan allí, en el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece, la semilla de Dios ha sido puesto en tu corazón y permanece en ti, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y vemos entonces que aquí podríamos empezar a tener algún problema, porque en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 8, miren lo que nos dice el texto, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo conciliamos estas dos cosas? Por un lado, nos dice en Juan 3, 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Por otro lado, en Primera de Juan, en el verso 8, nos dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo conciliamos? La palabra clave en el verso 9 de Primera de Juan, capítulo 3, es no practica. No practica el pecado, no puede más. Hay algo que le estorba, hay algo que le incomoda, hay algo que le entristece, hay algo que le avergüenza cuando sabe que le ha fallado a Dios, cuando sabe que ha transgredido la ley de Dios y no puede vivir en paz, a menos que en el verso 9 de Primera de Juan, el capítulo 1, hagamos lo que nos sugiere. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Limpiarnos de toda nuestra maldad. Vemos entonces que no podemos bajar la guardia. Por supuesto, va a convivir en nuestro interior anhelos para vivir para Dios, pero también deseos que se levantan para desobedecer a Dios, para vivir para nuestros deleites, para nuestro placer, para ir contra la voluntad de Dios, y nuestras almas se convierten como en un campo de batalla, donde nosotros tenemos ahora la responsabilidad de avanzar, de ser edificados en nuestra vida cristiana, porque lo que hasta aquí Dios hace es darnos el regalo de la salvación y la regeneración. Entonces nos hace ser participantes ahora en nuestro interior de la naturaleza divina. Tenemos la simiente de Dios, somos de Dios. Y hay nuevos pensamientos, nuevos valores, nuevas actitudes, nuevos sueños que empezamos a producir en nuestro interior, y nuestra conducta empieza a ser transformada, nuestras relaciones empiezan a ser transformadas, pero por allí también vamos descubriendo que el pecado también juega su propio partido en nuestro interior, guiándonos a la desobediencia, al placer, y hay una realidad dual que combate en nuestro interior. Por eso, en tercer lugar, la fe en el Evangelio de Jesucristo nos demanda renovación. Nos demanda renovación, y esta es la parte que nosotros tenemos que hacer uso.
de nuestra responsabilidad, de nuestra vida cristiana. Esta salvación que la hemos recibido, nos dice el apóstol Pablo, debemos cuidarla con temor y temblor. Es nuestra responsabilidad de esta salvación que la hemos recibido gratuitamente, no viviendo irresponsablemente, no viviendo como quien va por allí improvisadamente, moviéndose según las emociones, moviéndose según la influencia de terceros, sino tomando decisiones producto de la reflexión, producto de nuestras convicciones, producto de una renovación que se va produciendo en nuestro interior, en nuestras mentes. En Romanos, en el capítulo 12, los versículos 1 y 2, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Romanos, el capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Amén. Cuál sea la buena voluntad. Y esto es lo que el apóstol nos está diciendo. Por estas misericordias que hemos recibido, esta salvación tan grande, que debemos de cuidarla y no caminar de manera irresponsable, conscientes también que en nuestro interior no ha sido eliminada, sacada la vida de pecado, la naturaleza de pecado, sino todo lo contrario. Si me descuido, si bajo la guardia, entonces el pecado nuevamente, esa naturaleza de pecado empieza a reproducirse como un virus, a infectar nuestras mentes, a infectar nuestras almas, y empieza a diluirse por todo nuestro ser interior. Y cuando menos me dé cuenta, ya estoy otra vez en el pecado. Para evitar que esto suceda en la vida de un cristiano, de una cristiana, el apóstol nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento, en el templo, allí en Jerusalén, se llevaba a cabo miles de sacrificios para perdón de pecados, que los judíos llevaban sus corderitos, el sacerdote los tomaba, los ponía en un altar, y el sacerdote entonces llevaba a cabo el sacrificio. De esta manera el corderito era muerto así, entonces, y la sangre se rociaba, y de esta manera el judío podía ir en paz, sabiendo que Dios le había perdonado sus pecados, como un prototipo, un modelo de lo que posteriormente Jesucristo haría en la cruz, siendo Jesucristo el Cordero de Dios que limpia los pecados de todo el mundo. Entonces ahora el apóstol Pablo nos dice que también como un corderito, ahora la diferencia es sacrificio vivo, que nadie va a venir y me va a clavar un puñal, sino de manera voluntaria, de manera personal, cada día mi vida la traiga y le diga: Señor, la pongo en tus manos para vivir para ti en este día. Señor, soy consciente que todavía el pecado está en mi vida y no puedo apartarme, no puedo eludir esta responsabilidad. Por eso te entrego mi vida. Renuncio, Señor, a este mundo. Renuncio a mis deseos y me ofrezco, Señor, para vivir solo para ti. Aquí está mi vida. Toma los miembros de mi cuerpo, toma mis ojos, toma mis manos, toma mis pies, toma todo mi ser, toma toda mi vida. Señor, la pongo en tus manos, me consagro para vivir este día solo para ti. Y cada día
Esto, dice el apóstol, es nuestro culto racional, nuestro culto verdadero, para vivir consciente de que Dios empieza a hacer una transformación en nuestro interior y nuestras mentes van experimentando una renovación. De lo contrario, no podremos contra los apetitos de la carne. La religión, el tomar una Biblia, el venir aquí, el escuchar cultos, el estar en la academia bíblica, no tienen poder sobre los apetitos de la carne. Y nos daremos cuenta que empezaremos a vivir vidas de tristeza, de fracaso, de vergüenza y de pecado. Somos responsables entonces de una renovación allí en nuestro interior, en primer lugar. En segundo lugar, miren, allí también en nuestras Biblias podemos ver en Efesios 4, 22 al 24 lo que el apóstol Pablo nos dice. Efesios 4, 22 al 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad de cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y por último, en Primera de Pedro 2, 1 al 3, ahí leemos lo siguiente. Primera de Pedro, el capítulo 2, los versículos 1 al 3, nos dice ahí el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y es para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Es nuestra responsabilidad leer la palabra cada día. Es nuestra responsabilidad meditar la palabra cada día. Es nuestra responsabilidad obedecer la palabra cada día. La lectura, la meditación, la obediencia a la palabra, entonces va produciendo una renovación en nuestras mentes. Y de esta manera me voy despojando, voy desechando al viejo hombre y me voy revistiendo del nuevo hombre creado según Dios en Cristo Jesús. Amén. Esto es, y por último, la fe en el Evangelio de Jesucristo nos demanda una nueva relación. No solamente una renovación, sino también una nueva relación. Primera de Juan, el capítulo 1, los versos 5 al 7. Primera de Juan 1, 5 al 7 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, en mentiras, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, en la verdad, con transparencia y honestidad, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Nos limpia de todo pecado. Saben, hay dos cosas que demanda una nueva relación. Una relación que empezamos a caminar en la verdad. La verdad de una vida que es transparente, una vida que anda a la luz, no a la sombra, no a la oscuridad. Una relación que demanda entonces, en primer lugar, una relación de amor con nuestro Señor y como consecuencia una relación de amor con nuestro prójimo. La verdad y el amor son las dos grandes características que evidencian de que tú eres un hijo de Dios, de que tú eres una hija de Dios. Si has experimentado el nuevo nacimiento, tienes la simiente de Dios, se ha producido la regeneración en tu interior. La verdad
empieza a ser la condición sine qua non que va a empezar a manifestarse en tu vida, y el amor, una expresión de esa verdad en tu relación con Dios y en tu relación con tu prójimo. No podemos vivir de otra manera, sospechándonos, mintiéndonos, ocultando las cosas, sino con transparencia, con honestidad. Si no decimos que estamos andando en la mentira y somos mentirosos, dice la palabra. Luego, en Primera de Juan 2, 8 al 11, nos dice lo siguiente. Primera de Juan 2, 8 al 11. Allí, miren, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Saben? El diablo imita todo de Dios, imita todo de la vida de un cristiano, pero hay dos cosas que no puede imitar porque va contra su naturaleza. Ni siquiera intenta fingir porque no puede. La verdad y el amor. No puede. El diablo es mentiroso desde el principio y no puede vivir en la verdad. Él es mentiroso, padre de mentiras, y él no puede imitar el amor. En su corazón hay odio, y jamás de su corazón ni un milímetro, ni un gramo de amor siquiera puede manifestarse, porque él odia, aborrece y es rebelde. Por lo tanto, los dos ingredientes en la vida cristiana que se manifiestan o se expresan en nuestras relaciones es la verdad y es el amor. Y por último, en Primera de Juan 2, 28 al 29, allí la palabra nos dice: y ahora, hoy, hijitos, permaneced en él. Esta es nuestra responsabilidad. Es una decisión que tenemos que tener para aquellos que hemos conocido esta gracia. Permanecer, establecernos en él, establecernos en la verdad del evangelio, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de él. Amén. ¿Saben? Jesucristo viene por segunda vez. ¿Hay en tu corazón ese anhelo? ¿Hay en tu corazón ese deseo? ¿Lo esperas? Si él viniera hoy, ¿tienes la plena seguridad de que él te lleva para estar con él por toda la eternidad? ¿O avergonzadamente te retirarás? ¿Cuál es la realidad de tu vida hoy delante del Señor? La pregunta es: ¿tienes seguridad de tu salvación? ¿Tienes esa certeza de que si Jesucristo viene hoy, él te lleva para estar con él por toda la eternidad? Porque el que tiene esta esperanza, dice el apóstol, se purifica a sí mismo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a darle gracias a Dios. Señor, Dios Todopoderoso, gracias.